Ya, estamos grabando entonces y comenzamos. Último resumen, próxima semana, prueba coeficiente 2, ¿cierto? De toda la unidad, de todo el siglo XX. Por supuesto, es obligación. El día de hoy vamos a comenzar o vamos a continuar, ¿cierto? En este peregrinar que hemos tenido por todo el siglo XX, donde hemos visto guerras mundiales, vimos la Segunda Guerra Mundial, vimos el nuevo escenario político, ¿cierto? En Europa. Hablamos la clase pasada en sí ya dentro de la Guerra Fría de estas dos grandes influencias y el día de hoy corresponde entonces seguir hablando de la Guerra Fría, pero ya mucho más cercano a nosotros. Ya vamos a hablar de la Guerra Fría en América Latina y también en Chile. Ya eso es lo que tenemos para hoy. Entonces vamos a compartir acá el material clase número 9, ¿cierto? De nuestro querido Colegio San Alfonso, como siempre. Y en honor al tiempo vamos a comenzar porque vamos a dejar unos minutitos al final para dudas y consultas. ¿Ya? Ahí está, vemos la imagen, vemos por un lado un halcón, me parece que un halcón ese, ¿cierto? Por otro lado un oso ruso, ya que nos representa y nos dice que seguimos inmersos en esta Guerra Fría que abarca principalmente desde 1945, ¿cierto? Con el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1990, cuando ya se termina, cae el muro de Berlín, ¿cierto? Y se termina la Guerra Fría. Lo dijimos en la clase recién pasada. Ahí en pantalla el nombre de mis queridas profesoras Pie, ¿cierto? Carolina Paz, Carolina Castillo, de Karen Espíndola, que es la profesora Pie del cuarto B. Ya mi correo y mi nombre por cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, queridos estudiantes, entremos en materia. El día de hoy, Guerra Fría, ¿ya? En América, principalmente. El objetivo de la clase, identificar la intervención o influencia de la Guerra Fría en América y en Chile. Ya vamos a ver un poco cómo nosotros reaccionamos y cómo nos influyó, ¿cierto? Este mundo dividido en dos, ¿cierto? Este mundo bipolar a través de las dos grandes influencias políticas, una tan distinta a la otra. Entonces veremos en clase, ¿cierto? Ahí en pantalla, Salvador Allende es cortado, ¿cierto? Por Augusto Pinochet. ¿Cómo afectó la Guerra Fría en América Latina? Guerra Fría en América Latina, Chile en la Guerra Fría, la polarización política en Chile y por último un cierre. Ya, por supuesto, sin actividades, sin trabajo, ya no es necesario, ya hay muchas actividades enviadas. ¿Ya? Entonces nos vamos a enfocar principalmente en la prueba próxima coeficiente 2. Voy a ir revisando el chat cada cierto momento. Ustedes saben, dudas, consultas las realizan ahí. Tenemos 3 preguntas en pantalla, ¿ya? ¿Qué fue el Plan Cóndor? ¿Cómo afecta este plan a América Latina? ¿Y cuál va a ser el objetivo de este Plan Cóndor? Entonces vamos a pasar a ver, como vemos siempre al iniciar una clase, un pequeño video, en este caso es, ¿cierto?, un noticiero, que nos va un poco a contar qué fue este aterrador Plan Cóndor, cómo funcionó, dónde funcionó y en qué consistió. Ya, entonces vamos a compartir, vamos a escuchar el video. Cualquier persona que no lo pueda escuchar bien, ustedes saben, siempre lo repito, se comunica conmigo, yo se lo mando por interno, pero se escucha bastante bien. ¿Ya? Escuchamos y luego respondemos las preguntas. Secuestros, asesinatos, conspiración, todo esto fue parte del Plan Cóndor que se cobró la vida de decenas de miles de personas. Los condenados en los últimos años incluyen a expresidentes, exministros, altos cargos de inteligencia de países latinoamericanos. El plan aterrorizaba por su violencia y es que en algunos casos las víctimas fueron drogadas, lanzadas desde aviones al océano, incluso les cubrían las piernas con cemento para ser abandonadas en el fondo de los ríos. Los gobiernos derechistas de Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil estaban unidos por una asesoría profesional que venía desde Washington. Lo confirmaban después documentos revelados y comunicaciones secretas.
Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay conforman la red. Se mantienen en contacto a través de una instalación de comunicación de Estados Unidos, en la zona del Canal de Panamá. El objetivo principal fue evitar rebeliones, pero no se limitaron a las guerrillas. Podrían sospechar de cualquiera por una mínima inclinación hacia la izquierda. Fueron 400.000 las personas encarceladas, según estimaciones. Hemos seguido de cerca los acontecimientos en Argentina. Deseamos que el nuevo gobierno tenga éxito. Haremos lo que podamos para ayudarlo. Somos conscientes de que están en un periodo difícil. Es un momento curioso cuando las actividades políticas, criminales y terroristas tienden a fusionarse sin una separación clara. Entendemos que deben establecer la autoridad. Funcionaba tan bien que incluso se interesaron algunos países europeos. Los representantes de Alemania Occidental, Francia, Reino Unido viajaron a Buenos Aires para conocer las tácticas aterradoras. A pesar de que el Plan Cóndor estuvo en vigor entre 1975 y 1989, dejando una profunda huella de crímenes de lesa humanidad, el primer juicio en la región empezó en el 2013 en Argentina y después se inició otro en Italia. Llevan a los tribunales, a los ejecutores, a los jefes militares, pero no a los autores intelectuales. Lo que ocurrió, me parece que es lo que ocurre siempre con los procesos judiciales. Lo mismo que implica definir qué es legal e ilegal, que tiene que ver con una relación de fuerzas y procesos históricos, se produce en los avances o no avances de la justicia en materia de derechos humanos. Entiendo que lo que ocurre en el caso de Estados Unidos es que hay una relación de fuerzas que impide que la justicia avance en evaluar y llevar a los tribunales a los responsables que participaron desde Estados Unidos. El tiempo pasa, pero la sombra del cóndor sigue presente. Estados Unidos continúa intentando intervenir en América Latina donde no le convengan las fuerzas políticas. Cuba y Venezuela son vivos ejemplos. Las tácticas pueden cambiar, pero los objetivos saquen sus propias conclusiones. Ya. Entonces, queridos estudiantes, ¿qué hemos visto, cierto? Ahí, en el video nosotros, o ahí el periodista, nos está, cierto, relatando de esta organización, cierto, de los Estados Unidos, principalmente, que genera una campaña de represión política, ¿ya? Y para algunos incluso de terrorismo de Estado, ¿ya? Que tenía como fin principal detener el comunismo en la región, es decir, en América Latina. ¿Ya? Ese era su objetivo principal. Incluía operaciones de inteligencia en donde se buscaba principalmente asesinar a los opositores, ¿cierto? Que no pensaran como ellos, ¿ya? Es decir, que no pensaran en este nuevo modelo neoliberal, ¿ya? Ellos fueron sangrientos y contaron, por supuesto, con el beneplácito de prácticamente todos los presidentes o dictadores de América Latina. En nuestro país, del general Pinochet, ¿cierto? Entonces, esta organización de los Estados Unidos aterrorizaba principalmente a las víctimas, las perseguía y no solo las asesinaba, sino que desgraciadamente, ¿cierto?, atentaban contra los derechos humanos de estas personas, torturándolos y mayoritariamente también desapareciendo, ¿ya? Entonces, esta sombra del cóndor, como ahí dice el video, ¿cierto? Este plan cóndor, ¿cierto? Va a ser, sin lugar a duda, una de las organizaciones más nefastas, ¿cierto? Letales, sangrientas, de la cual se tuvo razón en nuestro continente entre el año 1975 y 1989, ¿ya? Entonces, cuando hablemos, recordemos, o ustedes tengan la posibilidad de hablar, ¿cierto?, de cómo influye en esta parte, ¿cierto?, la Guerra Fría en nuestro continente, desgraciadamente tenemos que remontarnos y hablar de este plan Cóndor, ¿cierto?, esta organización de Estados Unidos que perseguía principalmente el surgimiento del pensamiento ideológico comunista. Ya recordemos que aquí en la Guerra Fría nosotros estamos en un conflicto
entre la democracia de los Estados Unidos, ¿cierto? Este sistema neoliberal, y por otra parte tenemos la influencia de la Unión Soviética con su comunismo. Ya lo vamos a repasar un poquito más adelante. Entonces, ante las preguntas, ¿qué fue el Plan Cóndor? Nos vamos a encontrar, por supuesto, que fue esta organización de los Estados Unidos, terrorífica, sangrienta, letal, a no olvidar eso. ¿Cómo afecta este plan, cierto, en América Latina? Bueno, va a afectar principalmente en todos los temas de derechos humanos que bien se conoce, que bien conocemos, ya esta persecución, ¿cierto?, a todos quienes no pensaran igual al pensamiento ideológico de los Estados Unidos. Ya ahí en pantalla vemos, ¿cierto?, un mapa, ¿cierto?, de principalmente todo el cono sur de Sudamérica, ¿cierto?, con sus respectivos presidentes que le dieron cabida a esta operación Cóndor, que permitieron que todo esto se desarrollara. Vemos ahí, por supuesto, en Chile a Augusto Pinochet, vemos en Argentina a Isabel Perón, ya el más grande ahí, Brasil, Ernesto Geisel, en Bolivia tenemos a Hugo Banzer, tenemos también Paraguay a Juan María Bordaberry, bueno, distintos, Carlos Andrés Pérez en Colombia, van a ser distintos, ¿cierto?, gobernadores, todos, ¿cierto?, de ideología de derecha, que van a amparar y van a permitir que los Estados Unidos cometan estas atrocidades persiguiendo al pensamiento socialista o comunista. Ya ahí vemos una imagen desgarradora, ¿cierto?, de este cóndor o de un cóndor que, bueno, la culpa no es del cóndor, por supuesto, nuestra ave, ¿cierto?, está en nuestro escudo nacional, ¿ya? Vemos ahí, ¿cierto?, cómo estos países, de la mano, ¿cierto?, influenciados por este sistema de inteligencia de la CIA de los Estados Unidos, ¿cierto?, persiguen, torturan y desaparecen a los insurgentes. Ya esa es un poco la idea de este plan. ¿Cuál era su objetivo principal entonces, queridos estudiantes? A no olvidar, eliminar, erradicar, ¿cierto?, del cono sur y de toda América Latina, el comunismo. Ya nos vamos al chat. La mayoría, dice Silvia Sepúlveda, es militar. Sí, prácticamente eran todas dictaduras militares, ¿cierto?, en ese tiempo. ¿Ya? Bien ahí, Silvia. Ah, están pasando lista. Pero bien ahí, Silvia, con esa apreciación. O todos, ¿cierto?, o la mayoría eran, ¿cierto?, gobiernos castrenses, o tenían, por supuesto, si no eran militares, tenían ideología de derecha. Ahí me parece que Jeremy está levantando la voz, la mano. Profe, Diga. una consulta. ¿Entonces sería cierto que hubo parte de la CIA que estuvo metida con el golpe que hubo aquí en Chile? Ah, buena pregunta. Eso lo vamos a ver en esta misma clase, Jeremy. ¿Ya? Lo vamos a responder en 2 diapositivas más. Ya vale. Ya. Ahora sí, por supuesto, adelantamos que sí tiene influencia. Vamos a ver de qué manera tiene la influencia Jeremy, ¿ya? Ya. Entonces, continuamos. La siguiente, ¿cierto?, diapositiva nos va a revelar cómo va a ser la influencia, ¿cierto?, tanto de la Unión Soviética como de los Estados Unidos en nuestro continente, ¿ya? Por supuesto, hablamos de una influencia ideológica, ¿cierto?, donde ellos quieren que nosotros, ¿cierto?, los distintos países de América Latina pensemos como ellos. Y vamos a ver cómo ellos, a través de distintas tácticas económicas, políticas, sociales, ¿cierto?, intentan mostrar esta influencia o desarrollar esta influencia. Cuando hablamos de la Unión Soviética, ¿cierto?, y de su doctrina comunista, la vamos a ver reflejada principalmente en la Revolución Cubana de 1959, ¿ya? Esta revolución, ¿cierto?, que se produce en la isla, donde los hermanos Castro, liderados por Fidel, ¿cierto?, combaten contra otro dictador que existía en ese momento en Cuba, que era Fulgencio Batista, ¿ya? Y que por supuesto también era un gobierno corrupto y que estaba trayendo grandes dificultades a los ciudadanos de Cuba. Ahora, la idea de los hermanos Castro era tomar el poder y que fuese, ¿cierto?, por un tiempo determinado. Bien sabemos que eso no ocurrió y que hasta el día de hoy, ¿cierto?,
la dictadura castrista sigue funcionando en Cuba, ¿cierto? Incluso 50 años después. Así que ojo con ese dato, ¿ya? Pero hacer esta revolución cubana, ¿cierto? Liderada por Fidel Castro, ¿ya? El punto de inicio para la extensión del pensamiento comunista hacia América Latina, ya principalmente hacia el sur, hacia el cono sur, ¿ya? ¿Cómo se va a desarrollar, ¿cierto? Esta expansión comunista principalmente a través de distintas guerrillas, ¿ya? Manejadas y lideradas por distintos guerrilleros, entre ellos el más conocido, ¿cierto? El caudillo, el Che Guevara, ¿ya? Que va a ir, ¿cierto? Prácticamente por todos los países de los Andes, intentando, ¿cierto? Filtrar la ideología comunista que ellos han adoptado en 1959 de la Unión Soviética. Ellos dicen, ¿cierto? Cuando asumen los hermanos Castro y Fidel Castro principalmente al poder, ellos dicen, nosotros de ahora en adelante vamos a ser comunistas, ¿ya? Entonces, ¿quién se enoja, ¿cierto? Cuando en Cuba toman la decisión de ser comunistas. Estados Unidos, ¿cierto? Ellos pierden, es un golpe al ego para Estados Unidos, ¿ya? Ellos van a perder la hegemonía que tenían en prácticamente toda la región, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Va a bloquear económica, social y políticamente, ¿cierto?, a Cuba. Y Cuba, por supuesto, va a seguir siendo ayudada por la Unión Soviética. Ahora, Estados Unidos se comienza a dar cuenta que este comunismo a través de la guerrilla comienza a avanzar hacia el sur, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Estados Unidos para detener esto? Veamos. Genera, ¿cierto? Crea distintos sistemas, organizaciones para detener el comunismo, ya a través del gobierno de Richard Nixon. Ese es el objetivo principal de estas 4, ¿cierto?, organizaciones o sistemas que comienza a implantar Estados Unidos en nuestra región y, por supuesto, en nuestro país. Una de ellas, la Operación Cóndor, la que acabamos de ver, ¿cierto? Sangrienta, cruel, donde van y persiguen a todos quienes no pensaban igual a ellos, ¿cierto? A todos quienes no pensaban de manera neoliberal, ¿ya? Eso es lo primero. También genera la doctrina de seguridad social, ya que va a ser más bien una concepción militar del Estado, ¿cierto? Y que va a funcionar en sociedad, ¿ya? Ellos traen esta doctrina de seguridad social y la comienzan a implantar también en América Latina. Como dice ahí, tenemos la Escuela de las Américas, ¿ya? Que va a ser, ¿cierto?, esta idea de que Estados Unidos, a través de sus soldados y de su milicia, va a prestar ayuda, ¿cierto?, a todos los soldados de América Latina, de sus distintos países, le va a ofrecer, ¿cierto?, entrenamiento militar de guerra, ¿ya? Y les va a enseñar nuevas tácticas para luchar contra los insurgentes, ¿ok? Esa va a ser, dentro de toda la influencia que va a tener Estados Unidos en nuestra región. La última, una de las más importantes, Estados Unidos genera en América Latina la Alianza por el Progreso, ¿ya? Que va a ser un programa de ayuda extremo, ¿ya? Que va a estar propuesto, ¿cierto?, por Estados Unidos para América Latina, en el cual el desarrollo y la estabilidad social va a ser lo fundamental, ¿ya? Ahora, es importante que ustedes, queridos estudiantes, sepan y reconozcan que nada de esto es gratis, ¿ya? Estados Unidos, es cierto, va a aportar mucho capital, ¿cierto? Mucho dinero. Es por esto que todos los presidentes de la región, ¿cierto?, incluyendo a Augusto Pinochet, ¿cierto?, adoptan y aceptan toda esta ayuda de los Estados Unidos e implantan, tanto en nuestro país como en la región, el sistema neoliberal, ¿cierto?, que encabezan los Estados Unidos. Entonces aquí nosotros ya comenzamos a responder la pregunta de Gerarmi, que era, ¿cierto?, si la CIA o Estados Unidos estaba detrás, ¿cierto?, del golpe de Estado. Y por supuesto que desde ya, ¿cierto?, y a través de la Alianza del Progreso y a través del dinero y de toda la ayuda que ellos aportan, se comienza, ¿cierto?, a adoptar la doctrina de los Estados Unidos, porque, chicos y chicas, nada de esto es gratis, por supuesto, ¿cierto? La ayuda de Estados Unidos
nunca, jamás, en ningún lugar del mundo ha sido gratis, ¿cierto? Ellos siempre esperan algo. ¿Ya? Lo vamos a ahondar también en la siguiente diapositiva, y para dejarlo un poco más claro también a Gerardo. ¿Ya? Acá dice Chile en la Guerra Fría. Jessica Morales dice, profe, entonces la Escuela de las Américas era solo militar. Esa era principalmente, ¿cierto?, el concepto que tenía esta Escuela de las Américas. Ya era una organización, ¿cierto?, militar, ¿cierto?, de ayuda militar a sus pares de la región para enseñarles nuevas tácticas de guerra, ¿cierto?, y para, por supuesto, seguir de mejor manera al enemigo, que en este caso eran los comunistas. ¿Ya? Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo que se inició tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Bien ahí, José, ese es un poco el concepto que veníamos trabajando. ¿Algún estudiante? Aquí hay una pregunta que necesitamos responder. ¿Por qué Chile está en el ojo del huracán, ¿cierto?, en el mundo? ¿Por qué las miradas del mundo están en Chile en esta década del 70, ¿cierto?, en la mitad de la Guerra Fría? Acá hay un texto que vamos a analizar como fuente, ¿cierto?, como lo veníamos haciendo. Yo no sé si alguno de ustedes quiera leerlo, ya sería ideal, si no lo leo yo, pero si quieren participar leyendo. ¿Quién lo quiere leer? Juan Rodríguez. Ya, perfecto, Juan. Lea nomás y ahí se gana su bonus track. Diga. Chile en el ojo del huracán. De los años 40 a los 80, el país se encontró en el ojo del huracán de la Guerra Fría. Escasamente se le dio a la importancia estratégica en Chile. El cobre ha sido importante, pero en caso de emergencia las potencias occidentales no se iban a poner de rodillas por no comprarlo en Chile. Los 4.000 kilómetros de costa no podían significar mucho como valor geopolítico, lejos de los grandes teatros de operación. No es en el peso económico, territorial o militar, donde se encontraba la significación internacional del país. En cambio, la imagen política del país sí tenía una gran irradiación en el continente, con la espectacularidad de la elección de Allende en esta realidad se multiplicó y se expandió, especialmente hacia Europa Occidental y hasta en Estados Unidos. Perfecto, Juan. Ya. Ahí usted después me recuerda a la hora de las notas que le debo un bonus track. ¿Ya? Perfecto. Entonces, queridos estudiantes, lo que acaba de leer Juan, ¿cierto?, es un texto, ¿ya?, de Fernandois de 1998 en el libro que se llama Peón o Actor, Chile en la Guerra Fría, ya de 1962-1973, del Centro de Estudios Públicos Santiago de Chile. ¿Ya? Acá lo que nos tiene que quedar claro, queridos estudiantes, es por qué Chile está en el ojo del huracán del mundo. Y Juan nos explicaba en el texto que no era por el cobre, ¿ya? No era que, ¿cierto?, las grandes potencias quisieran nuestro cobre. Tampoco querían nuestra larga extensión, ¿cierto?, de costa que pudiésemos tener, ¿ya? Nosotros estamos... Jeremy. Profe, es por la elección de Allende. Es como el primer país en la parte de Sudamérica que sale elegido un presidente comunista. Perfecto. Lo que me ha llamado la atención por el tema... Ahí Jeremy nos acaba de responder por qué Chile está en el ojo del huracán, y esto es lo que tenemos que rescatar. Principalmente, ¿cierto?, porque Salvador Allende en el año 1970 va a ser el primer gobierno en el mundo socialista, ¿cierto?, en ser elegido por voto popular. ¿Ya? Y eso es algo que ustedes tienen que recordar siempre. Estábamos en esta Guerra Fría en el ojo de todo el mundo, principalmente porque nuestro país se había convertido en la primera nación, ¿cierto?, en elegir a través del pueblo un gobernante socialista, ¿ya? Entonces, eso es más que importante que ustedes retengan. Acá, ¿cierto?, lo veo yo porque ya lo hemos visto anteriormente, vemos el título, ¿cierto?, que se llamaba Chile en el ojo del huracán, que ya un poco nos hablaba de lo que venía en el texto. Abajo hemos visto autor, fecha y lugar, y una fuente secundaria,
¿ya? Porque es un texto escrito, ¿cierto?, por una tercera persona. Eso ya lo deberían comenzar a manejar. Lo más seguro es que la próxima semana con la prueba, ¿cierto?, aparezca un texto que ustedes tengan que aprender a reconocer título, autor, fecha, lugar, ¿cierto?, la fuente y de qué habla el texto, ¿ya? Entonces ahí con la ayuda de Jeremy, ¿cierto?, y de Juan, que leyó el texto, hemos respondido por qué nosotros estamos en el ojo del huracán. A partir de ese momento, de 1970, va a nacer y se va a formar en Chile 3 sectores políticos excluyentes entre sí. Y esto es importante que ustedes lo sepan. A partir de 1970, ¿cierto?, comienza en nuestro país un sistema de tres ciertos sectores políticos. La izquierda, que en este caso va a estar, ¿cierto?, a cargo de Salvador Allende. En el centro, a través de Frei Montalva, que ya va a ser presidente antes que Allende, y la derecha en la figura de Jorge Alessandri, que va a ser presidente antes que Eduardo Frei y que Allende. ¿Qué les quiero decir con esto? Que a partir de 1970 comienza en Chile, ¿cierto?, a dividirse nuestra política en 3 sectores. Importante que lo manejen. Ahora, por supuesto que tenemos que hacer el paréntesis de la dictadura militar o del gobierno militar, como usted desee llamarlo. Pero a partir de 1990, ¿cierto?, cuando se recupera la democracia, y hasta el día de hoy, nuestro país, nuestro escenario político se divide en 3 sectores, ¿ya? Eso también se genera en esta época de Guerra Fría. Avancemos antes que nos pille el tiempo. Entonces, vamos a empezar un poco a resumir, queridos estudiantes, cómo afectó de manera simple y concreta la Guerra Fría en América Latina. Principalmente a través de la Revolución Cubana, no lo pueden olvidar, ¿cierto? Los cubanos, Fidel Castro va a adoptar, ¿cierto?, la doctrina comunista de la Unión Soviética y, como dice ahí, va a ser el punto de inicio y expansión, ¿cierto?, del comunismo a toda América Latina. ¿Cómo? A través de las diferentes guerrillas, ¿cierto?, que fueron contrarrestadas, ¿cierto?, por todas estas organizaciones que generó Estados Unidos. ¿Ya? Aquí en pantalla vemos cómo dice ahí, ¿cierto?, toda esta intervención que ha tenido Estados Unidos en época contemporánea en América Latina. ¿Ya? Por ejemplo, en 1954, todo esto en plena Guerra Fría, va a intervenir en Guatemala, en 2009 en Honduras, en Panamá en 1989, aquí va a influir, ¿cierto?, y va a intervenir, respondiendo a Jeremy también, en Chile en 1973, donde la CIA apoya al general Pinochet en su golpe militar contra el presidente Salvador Allende. En el 76 se va a meter en Argentina. En el 52, antes de la Revolución Cubana, también estaban metidos los norteamericanos. En el 2004 en Haití. Venezuela en el 2002, ¿cierto? Hasta por ahí nomás, porque después continuó, ¿cierto?, el gobierno socialista de Chávez. Y en el 64 en Brasil. Dice ahí, en letras chicas, Estados Unidos aplica estrategias económicas y militares para erradicar el comunismo de América Latina, ¿ya? Y para eso, por supuesto, va a recurrir a sistemas y a organizaciones totalmente nefastas. ¿Cómo afecta, esto es importante porque ya estamos hablando de Chile, cómo afecta esta Guerra Fría en Chile, ¿cierto? Principalmente a través de esta alianza de progreso que tiene Estados Unidos para toda América Latina y, por supuesto, para Chile. ¿Cómo lo hace? Principalmente recibiendo fondos monetarios, ¿ya? Dice en letra chica ahí, Chile debe acatar una serie de condiciones impuestas por Estados Unidos, ¿ya? Condiciones, por supuesto, que Augusto Pinochet estuvo dispuesto a aceptar. La principal y la más importante, establecer en nuestro país, ¿cierto?, el sistema neoliberal de los Estados Unidos. Ya, como yo les decía, chicos y chicas, nada es gratis. Entonces, Jeremy ahí tiene que darse por la respuesta que le hemos dado, ¿cierto? Que por supuesto que tanto la CIA como Estados Unidos influenció primero
en el derrocamiento, ¿cierto?, de Salvador Allende en el golpe de Estado del 73 y en toda, prácticamente toda, ¿cierto?, la dictadura de Pinochet, donde, ¿cierto?, este personaje va a adoptar el sistema económico, político y social de los Estados Unidos. Ahí también, ¿cierto? Bueno, aquí ya graficando plenamente, ¿cierto?, el golpe de Estado de 1973. Cuando a ustedes, ¿cierto?, les pregunten, ¿y la Guerra Fría cómo influye en Chile? ¿Cierto? Ustedes recuerden siempre este momento, el golpe de Estado de 1973, ¿cierto?, bajo el alero, ¿cierto?, de los Estados Unidos. Dice ahí, la CIA financia e influye en el golpe de Estado y la posterior dictadura en Chile. ¿Ya? Así un poco se ha desarrollado, ¿cierto?, este mapa de influencias en nuestro continente, en el Cono Sur y en Chile también. Ya recordemos que quisieron, ¿cierto?, pelear por implantar sus influencias comunistas, la Unión Soviética y el neoliberalismo de los Estados Unidos. ¿Quién gana la Guerra Fría en el mundo? Por supuesto en nuestro país y también en América Latina, bien sabemos, en 1990 Estados Unidos, ¿cierto?, se va a quedar, entre comillas, con esta carrera que ha durado prácticamente más de 40 años, ¿cierto? Desde este momento la Unión Soviética, ¿cierto?, se viene hacia adentro, comienzan a vivir su propia revolución. Nuevamente se va a volver a llamar Rusia el país, ¿cierto? Se va a dejar de llamar la Unión Soviética y bien sabemos cómo los Estados Unidos hasta el día de hoy se ha posicionado solo a la cabeza del mundo, ¿ya? Si eso continuará así, es harina de otro costal, queridos estudiantes. Lo más seguro por ahí es que sea, ¿cierto?, alcanzado por otra súper gran potencia que se viene a pasos agigantados, ¿cierto?, acercando, como es, ¿cierto?, la República China. ¿Ya? Eso es lo que podríamos decir, queridos estudiantes, ¿cierto?, respecto a cómo se generó este escenario en nuestra América Latina, en nuestro país, ¿cierto? Vimos la clase anterior cómo se generaba en el mundo, principalmente todo tiene el mismo cotejo, ¿ya? Estas dos súper grandes potencias peleándose el mundo, ¿cierto?, para poder implantar su ideología. Dudas, consultas, hemos intentado, ¿cierto? Y creo que lo hemos cumplido con los 40 minutos. Nos quedan 2 minutitos todavía para dudas, consultas. La próxima semana, prueba coeficiente 2. No pueden faltar. Ya la misma asistencia del día de hoy, ojalá. Nos queda esta semana para recibir trabajos atrasados. El 31 de agosto tenemos que tener los promedios del segundo trimestre. Ok. El tercer trimestre, queridos estudiantes, es muy corto. No van a ser más de 6 o 7 clases, porque vienen las fiestas patrias, ¿cierto? Septiembre se nos hace corto, octubre un par de clases más y el nivel de los cuartos medios, tengo entendido, se retira antes que, ¿cierto?, sale antes de clase. Yo les dije al principio de año, el tiempo pasa inconmensurablemente, queramos o no. ¿Ya? Ustedes están muy cerca, ¿cierto?, de lograr su objetivo. No pierdan el interés, ya sean responsables con lo que ustedes han querido obtener, ¿cierto?, que es terminar su enseñanza media.